¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva entrega de Buenas Razones para Conversar. Nuestra invitada hoy es Cristel González. Ella es una abogada especialista en propiedad intelectual. Y no saben lo mucho que aprendí en esta entrevista. Lo primero que hablamos fue obviamente sobre el audiovisual, las obras de arte, las obras literarias, todo aquello que implica la creatividad de un autor. Y obviamente ella nos insiste en que cuando alguien escribe una novela o un libro, no basta el ISBN, es decir, el registro en la Cámara del Libro de esta obra, y que hace falta un registro en el SENADI, en el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales. Ella nos explica que el autor nunca pierde los derechos de autoría, es decir, si usted escribe un libro por encargo, puede que el que lo contrató para escribirlo tenga los derechos para distribuir el libro, pero usted nunca pierde su nombre como autor de esa obra, pero que es importantísimo que haya un contrato. Siempre que hay una obra por encargo, sea este un programa de televisión, un video, un diseño, un libro, es importante que haya un contrato que delimite justamente esos derechos y que siempre tiene que haber una cesión de derechos en ese contrato para que de verdad el titular de la obra sea otra persona que no sea quien la creó. Muy interesante. Vamos a aprender mucho sobre el tema de propiedad intelectual en esta entrevista con Cristel González. Escuchemos. Bienvenida, Cristel González, a Buenas Razones para Conversar. Es un gusto tenerte aquí. Es un gusto tener a alguien experto en propiedad intelectual. Creo que es un tema que casi nadie domina y que casi nadie entiende por qué es importante. Entonces, de introducción te voy a contar una historia. Imagínate que yo llegué a vivir a Quito, porque soy de Guayaquil, y empecé a hacer unos programas de televisión educativa. Y entonces pregunté, ¿es importante registrar el nombre de cada programa para que nadie lo copie? Y entonces en esta institución pública me dijeron, ¿qué es eso? Aquí nunca se ha registrado, escribimos libros de texto, libros de cuentos y jamás se ha registrado nada, no hace falta. Y yo insistí y abrimos un casillero desde el área donde yo trabajaba en el que procesábamos el registro de la propiedad intelectual de cada programa de televisión para niños y niñas que hicimos. Uno se llamaba El Taller de Papo y se trataba de esto el programa, pero primero hacíamos una búsqueda de si habían nombres similares registrados. Aprendí mucho, pero no solo eso, sino que como un año después de esto, el área jurídica de esa institución pública nos viene a preguntar, es que ahora ya queremos aprender. Podemos usar su casillero para registrar todo lo que hacemos, que hacían muchas cosas en esa institución pública, pero no terminaban de entender por qué era importante. Y quiero que tú me cuentes por qué es importante. Sí, muchas gracias por la invitación y sí, cabe recalcar pues la importancia que tiene la propiedad intelectual. Yo siempre digo, no solamente porque está pues en las leyes, realmente no es que es un tema que por mala suerte, si se puede decir así, no es tan obligatorio como otros requisitos tal vez para lanzar un producto al mercado o para lanzar un libro, algún tipo de obra, pero está presente de todas maneras en las normas, en las leyes. ¿Y por qué es importante? Yo digo que siempre nosotros vivimos rodeados de propiedad intelectual y a veces no lo sabemos, desde que nos levantamos hasta que nos dormimos y mientras dormimos también seguimos durmiendo en un colchón que tiene una tecnología específica, con una marca específica, sobre un diseño de una cama, sobre una marca de sábana, de edredón, pijamas, etcétera. O sea, siempre vivimos rodeados de propiedad intelectual. Pero cuando le empezamos a dar este valor es cuando realmente se vuelve importante estas ideas y cuando se materializan, ¿no? Y cuando se las protege. La protección es importante porque nos da también esta competencia en el mercado que se vuelve una competencia leal. Es importante para que nosotros podamos tener una herramienta de defensa por si alguna otra persona llega a querer copiar algún tipo de propiedad intelectual que nos pertenezca. Y también sirve como un instrumento para que también nosotros, el desarrollo del país, el desarrollo económico, el desarrollo intelectual, al saber que está protegido y al saber que está blindado, cuando hacemos una protección,
de la manera correcta, es decir, siguiendo los pasos que la normativa nos exige. También nos impulsa y nos motiva a querer seguir creando porque sabemos que estamos respaldados por una norma de la que sí valora todas estas expresiones que nosotros realizamos, ¿no? De nuestra creatividad. ¿Sabes qué? Leía y pensaba cuántas veces a lo largo de mi vida la propiedad intelectual me ha rodeado o ha estado cerca de mí. He escrito dos libros que obviamente tienen ISBN y nunca me acerqué a ningún lugar a registrarlos porque pensé que el ISBN era de alguna manera la propiedad de ello. ¿Es así? Bueno, no, el ISBN realmente es un proceso que aquí sí lo exige la Cámara del Libro y para la comercialización de este tipo de obras. Ya siempre se da solamente en los libros, no es necesario hacerlo para otro tipo de obras, pero ¿qué es lo relevante en propiedad intelectual? Realmente no es el ISBN, de hecho, para registrar una obra literaria, que es en este caso a la que nos estamos refiriendo, no se exige un código ISBN, sino más bien que esto es exigido para la comercialización de un libro o de un producto de una obra literaria. Entonces, bueno, en materia de propiedad intelectual, lo correcto o lo recomendable es hacer un registro de obra literaria, ¿verdad? El cual nos dan un certificado con un número de certificado en donde consta el autor, el titular, el nombre de la obra y se adjunta cuál es la obra de la que nos estamos refiriendo, con el fin de si es que en algún momento, bueno, primero para que se reconozca el autor, pero si en algún momento llega a haber un conflicto de alguna infracción o presunto o posible infracción, tengamos este material, que es el certificado, es la declaración de somos autores o somos titulares, en el que se nos reconoce como tal en cierta fecha, porque es también importante recalcar que el derecho de autor no nace con este registro ante el SENADI. El derecho de autor nace desde el momento en que creamos la obra. Esto es algo especial en materia de propiedad intelectual, porque para el resto de derechos yo sí necesito hacer un registro para obtener el derecho. Pero en materia de derecho de autor, la normativa nos dice, cuando tú expresas tu idea, de cualquier forma en que la expreses, una obra literaria, una obra artística, una obra musical, un fonograma, una obra audiovisual, cualquier tipo de obra, desde ese momento tú eres el autor. Pero el registro es importante y es recomendable por este motivo, porque a veces me sirve como una prueba, porque tengo una declaración efectuada en una fecha, le estoy dando una formalidad a mi obra, entonces por eso. Entonces, eso es lo que sí se exige en materia y es recomendable en materia de propiedad intelectual hacer el registro. Entonces, me llevas a otro tema. Hace poco leí en redes sociales una disputa entre una famosa historiadora colombiana y a quien ella le había encargado que le escriba el libro. Y entonces había todo un conflicto, la que había cobrado para hacerle el libro a esta historiadora famosa exigía que su nombre vaya en la portada igual de grande y efectivamente hay muchos libros que se hacen por encargo. ¿Cómo se resuelve, por ejemplo, en esos casos? Y ya te voy a dar más casos, porque en mi vida me he dedicado mucho a hacer televisión y audiovisual y como que a veces hay varios autores o a veces una organización le encarga a un productor, hazme un programa de televisión, pero yo te pago para que me lo hagas y yo lo registre bajo la organización. Cuéntame un poco. En todos estos casos de obras por encargo, lo primordial, y es por eso que yo digo que siempre la asesoría, justamente en este tipo de contratos, o a veces no hay contratos, simplemente son por un correo electrónico o son por una llamada, y esto de aquí no cumple con los requisitos para que sí sea una obra en el que se está cediendo un derecho a otra persona. ¿Cómo realmente se hace efectivo esta cesión de derechos? Es por medio de un contrato con una cláusula específica de propiedad intelectual que cumpla con todos los requisitos del que nos menciona el reglamento del Código de Ingenios. Entonces, si falta un requisito de esos, este código no es válido, este contrato, perdón, no es válido. Entonces hay que tener mucha precisión en el contrato, es decir, que incluya territorio, que incluya el tiempo, que incluya qué tipo de obra nos estamos refiriendo, que incluya el título de la obra, quiénes son las personas que van a hacer la obra,
qué parámetros van a respetar para hacer la obra. Es decir, estoy encargada de hacer desde este parámetro hasta este parámetro de la obra y cosas muy específicas, porque realmente esa es una correcta cesión de derechos. El derecho del autor nunca se pierde y consta en el registro, pero el derecho de comercialización, por decirlo así, o de difusión lo tiene el que le pagó para que lo escriba. A ver, el derecho de autor, sí, en efecto, siempre va a ser de la persona que lo La realizó, escribió. del escritor en este Ujú. caso. ¿Quién va a ser el titular? Ujú. Ahí viene justamente la disputa. Si no hay una cesión de derechos, el mismo autor siempre es el titular. Es Oh. decir, que si yo no cedí, yo fui la que escribí ese programa de televisión o ese libro o esa revista, yo como autora, si no lo he cedido de manera expresa, voy a seguir siendo la titular y dueña. Ajá. Y es más, este contrato tengo que inscribirlo en el SENADI para que sea un contrato válido. Ya, no es solamente ni siquiera por reconocimientos de firma ante un notario, que obviamente eso sí debería de cumplirse, pero tiene que culminarse este proceso con un registro en el SENADI. Voy a hacer un paréntesis en mis preguntas porque tengo montones, ¿ya? Porque además tengo hijo pintor, y además porque lo he vivido directamente ciertos casos. Sorry que esta pregunta debí tenerla respondida antes de entrevistarte, pero se llamó YEPI, después se llamó no sé qué, después se llamó no sé qué, y después se llamó no sé qué, ahora se llama. SENADI, Servicio Nacional de Derechos Intelectuales. ¿Por qué le cambian tanto de nombre? Bueno, realmente han sido dos nombres, el IEPI y el SENADI, el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual y actualmente el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales. Y sigo preguntando. Tenemos, los que hemos trabajado en el mundo del audiovisual, nos ha pasado más de una vez que visitamos a un gerente de producción o de programación de un canal de televisión y le contamos una idea fantástica y nos dice que lo siente, que no tiene plata y luego lo vemos al aire hecho por otro. Sí, 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 eso, bueno, yo he escuchado muchísimo. Pasa con no sabes Y cuánta frecuencia y no solo en ese caso, sino en un montón de casos. lamentablemente, si se puede decir así, pero bueno, así funciona a nivel mundial. Las ideas como tal no son susceptibles de apropiación, qué es lo que manifiesta. Bueno, la idea es como que yo en este momento te diga, la idea de hacer un programa de juego en el que sea una competencia y en el que luego al final van a quedar dos personas y va a haber un premio, un ejemplo. Entonces, esta es mi idea, señor productor. Bueno, ok, está bien, no tengo presupuesto y luego la hemos hecha. ¿Qué es lo que sí se podría proteger ahí? Si es que yo tal vez tengo mi idea plasmada o expresada en un video o la tengo expresada en algún formato por escrito o en cualquier tipo de expresión que pueda hacerlo, eso es lo que se protege, pero las ideas como tal no son susceptibles de apropiación. Entonces, el hecho de yo ya contar mi idea simplemente de boca La no me regalía. hace, sí, no me hace daña porque al final él la va a terminar expresando de una forma no idéntica a la que tal vez yo la pude haber expresado. Entonces, en ese caso, uno puede contarlas y lamentablemente si lo hacen o lo ejecutan, pues ya queda eso sin un respaldo. Una cosa que hicimos nosotros desde la institución en la que estoy es que tuvimos la idea de un proyecto transmedia muy interesante, lo escribimos como proyecto con sus características, lo fuimos a registrar y efectivamente lo registramos en Senadi y luego lo ejecutamos con diferentes actores que pusieron presupuesto para hacerlo y siempre que la cuento en conferencias digo, y el formato está registrado en Senadi. ¿Es ese el camino correcto? Es importante, sin embargo, las personas que sabemos, conocemos que lo que está registrado pues es el escrito, ¿verdad? Sin embargo, si de aquí a mañana a mí se me ocurre hacer lo mismo, digamos, o algo muy parecido y le cambio ciertas cosas, también podría hacerlo. O sea que estos creativos del audiovisual o del transmedia o de los proyectos, en realidad casi nunca están del todo protegidos con estas ideas originales que de alguna manera... Y en realidad, ahora que te escucho, pienso, todos los que hemos creado proyectos audiovisuales, transmedia, nos hemos inspirado en algo. Hemos Ujú. visto algo y se nos ocurre. Y si lo hacemos así porque vamos a territorio y damos unas charlas y entonces la gente nos cuenta sus historias
pero en realidad vimos algo en lo que nos inspiramos y no es que estábamos con el papel en blanco, el papel nunca está en blanco, el de la imaginación, el de la creatividad, no, es inspiración en varios elementos que ya existen, que ya fueron creados por otro, escritos o registrados, y pienso que igual se da en la literatura, en la música, los ritmos ya existen. Pasa mucho que la palabra coffee ya la registró alguien, pero coffee tomamos todos. ¿Y cómo puede pertenecerle a una sola marca y entonces ya no podemos ir a tomar café? O que la palabra café alguien se la roba y coge y la registra y luego hay unos conflictos inmensos por esas palabras que son el nombre de la bebida o del servicio o del... ¿No debería haber algún control en los CENADI de los países, porque se llaman diferentes los CENADIs en cada país, para que eso no ocurra? Bueno, la ley sí nos prohíbe, de hecho, realizar este tipo de protección. Ya no se puede registrar un nombre que sea genérico descriptivo del servicio o del producto al que queremos proteger. Es decir, yo no podría registrar café oscuro para el producto café, ya, Ujú, porque estoy describiendo justamente de qué, cuál es el producto y cómo es. ujú. Entonces, esto está prohibido, aunque pudiese haber una solicitud como esta, al final en una resolución, pues van a negarle el registro. Entonces, pueden usarlo porque por lo general, ¿qué es lo que pasa? Que siempre debe haber un distintivo que acompaña a estas palabras genéricas. Entonces, por eso es que vemos mil cafeterías en las que dicen café, no sé, no se me viene ninguna a la mente ahorita, pero muchísimos al que le acompañan café. O dulce, sal, los nombres de las cafeterías a veces las acompañan con café o con cafetería, de hecho también. Ujú. Entonces, sí, esto pueden seguir usándola cualquier persona que desee, porque ya se vuelve inclusive una palabra de uso común. O sea, nadie tiene la exclusividad, porque ya existen muchísimos registros con esta misma palabra que acompaña a una distintiva, que juntándolas sí podrían registrarlas. ¿Sabes a qué viene esta pregunta? Hace poco leí o escuché un podcast, confieso no recordar en qué formato, en Estados Unidos, en Nueva York, esta pareja puso una taquería, ¿sí? Y la palabra taquería ya había estado registrada. Y entonces los clausuraron, no les permitieron abrir su negocio, la palabra taquería le pertenecía a alguien, pero ellos habían abierto una taquería, era eso lo que habían abierto y no le podían poner de nombre sanduchería porque era una taquería. Y supe del conflicto que al final lo ganaron los que tenían registrado la palabra taquería. ¿Será porque es en otro idioma y por eso tal vez en Ecuador alguien puede ser el dueño de la palabra coffee o en Latinoamérica? Bueno, realmente sí se verifica también cuando son procesos estas traducciones a nuestro idioma natal, pero no podría emitir un criterio dentro Por de ese caso. caso, Ujú. justamente no lo conozco, pero se me hace raro, algo más tiene que haber habido ahí, que tal vez sí se sintieron perjudicados. No solamente existe pues protección para los nombres, sino para sus logotipos. Entonces, puede ser que haya habido alguna copia o algo muy similar al logotipo de una persona que ya tenía registrada esta taquería o usó los mismos colores. Entonces, sí se toma en cuenta todos estos detalles al momento de poner una acción legal. Hoy está en Buenas Razones para conversar Cristel González, quien es abogada especialista en propiedad intelectual. Resulta que hay una cosa que se llama auditoría de propiedad intelectual y que es algo que hacen los abogados especialistas como Cristel y que me ha parecido reinteresante, porque todos los negocios tienen propiedad intelectual, tienen fórmulas secretas en su producción, diseños de etiquetas, empaques, brochures, logotipos. Hay una visión del empresario que hay que proteger hasta el color de la tapa, del empaque, del logo, de las frases o eslogans. Todo se puede proteger si es que se registra
en el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales. Y le pregunté también sobre las patentes. ¿Se acuerdan que uno ve en las películas esa persona que diseñó un carro especial o un motor especial y que efectivamente dice que todos los meses hay solicitudes de patentes, hay secretos comerciales, industriales y hay muchas solicitudes de protección porque efectivamente los empresarios, los emprendedores buscan blindarse? Pero también le pregunté sobre esos empleados de esas organizaciones que cuando los contratan firman un contrato en el que ceden toda su creatividad y dice, bueno, pues si ese empleado quiere de alguna manera protegerse, pues entonces debe buscar la asesoría de un abogado experto para que en su contrato no pierda todos sus derechos. Sigamos escuchando esta entrevista. Cuando se hace la búsqueda de colores, de nombre, de logotipo, de formas, etcétera, de todo eso. No, solamente del nombre. Aquí en nuestro país solamente se da un resultado de nombres. En otros países sí, 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 les arroja pues toda esa información, pero aquí al menos todavía no. ¿A qué se debe? Sistemas, me imagino, sistemas que la entidad estatal pues todavía no implementa. Ujú, eh, y eso hace pues que no, porque eso sí, las búsquedas pues arrojan un resultado mediante un software, mediante un sistema que la entidad lo ha implementado, pero también se podría hacer lo mismo con logotipos, ¿no? ujú. Entonces, pienso que es eso, falta de una aplicación de un sistema efectivo que pueda identificar estas similitudes y también darnos un resultado por logotipo. ¿Sabes por qué te hice la pregunta así? En Quito hay dos empanaderías, una muy famosa y otra que se abrió hace no mucho, que el logo es idéntico. Es más, entré a comprar a la nueva, no me gustaron las empanadas y me di cuenta que no era la grande, la que está en todas partes, pero te prometo que la tipografía, el color, o sea, es tan idéntica que creímos que estábamos comprando en el mismo lugar. Sí, bueno, eso sí sucede muchísimo, pero también ahí es importante siempre estar como de la mano de un abogado que realmente sí se dedique a este tema de propiedad intelectual, porque, por ejemplo, nosotras, que yo trabajo en conjunto con mi hermana, siempre estamos en vigilancia de las marcas de nuestros clientes, por ejemplo. Entonces, si vemos algo muy parecido, nosotros estamos pendientes de que, a ver, esto se parece, o empezamos con las búsquedas, empezamos con los avisos. Entonces, sí es importante, o de los mismos dueños, ¿no? De estar pendiente de su marca, quién se parece, quién no se parece, y obviamente contactar con alguien que sepa de este tema, porque yo también conozco muchos abogados que te pueden decir, no, pero no pasa nada, o ya después, o inician alguna demanda que no es la vía correcta. Entonces, es importante estar en constante vigilancia, no solamente de lo que vemos en la calle, sino de lo que no vemos y que está como en las gacetas cuando salen las solicitudes de marcas de cada mes publicadas. Y esto de aquí también hay que estarlo revisando todos los meses para ver si hay alguna marca que quiere aprovecharse de esta ya como identidad de otra marca preexistente. Ahí sí iniciar acciones contra esas personas pues que quieren. Cuando vengas a Quito, creo, te oigo el acento de la costa, no creo que vives en Quito. Cuando vengas a Quito, vas a ver las dos empanaderías. Es muy difícil distinguirlas. El nombre no es el mismo. Las dos llevan la palabra empanada y de verdad es idéntico. Y no sé cómo están haciendo. Seguramente hay ahí ya un caso legal, porque la verdad es que te confundes. Perdón. Además, había un local de la empanadería de siempre que seguramente se cambiaron de local y los nuevos se pusieron en el mismo lugar con el logo idéntico y entonces entras y creías que estabas en el anterior porque han alquilado el local anterior, lo cual hizo que se... Pero no me quiero ir antes de que se me siga yendo el tiempo sin preguntarte sobre el tema académico. Y aquí me refiero a la producción académica, que muchas veces es copiada o plagiada. Si en esto también interviene el SENADI o algún tipo de registro de, porque no son marcas netamente, pero sí hay una propiedad de una creación que un poco se parece a los libros que te hablé antes y mucha producción académica se convierten
en libros académicos, no obras de literatura o de ficción. A ver, en cuestión de la parte académica, sí es importante mencionar aquí, bueno, las universidades en su momento lo que hacían, hasta que yo estudié la maestría, pues no sé, en la actualidad, ¿qué es lo que hacen? Lo que hacían es firmar un documento en el que decían, cedo todos los derechos de mi tesis o de mi estudio académico a la universidad. Ahora, con la ley que yo justamente les comentaba, ya no se puede hacer esta sesión así como que yo por pertenecer a esta maestría cedo mis derechos, sino que más bien tengo que hacer un documento que tenga todos estos requisitos que yo les mencionaba para que pueda hacer una sesión de derechos efectiva, que tenga efectividad legal para que la universidad sean los dueños. Ya, esto opera también en las tesis y opera también en todo. No es por firmar un documento que me da la universidad que yo solamente. La universidad tendría que registrarlo también en el Senado y la universidad también tendría que tener un certificado de derecho de autor y todo lo demás para que puedan hacer. Entonces, claro, cuando ya existió esto, yo dije, no, es que eso no vale. O sea, por más que te hagan firmar, eso de ahí no es lo que la normativa dice y por ende no hay todavía una cesión de derechos. Pero también en ese caso no pierdo mis derechos de autor. Así es, no se. Si paso a el arte plástico, los cuadros de los pintores, aquí en mi oficina ahí hay dos cuadros de Carrasco, ¿cómo funciona? ¿O cómo debería de funcionar? Porque sé que todo lo que te estoy preguntando no necesariamente está generalizado, la gente no está informada sobre este tema. Bueno, en los cuadros, ya cuando uno realiza una compra, ¿verdad? Por Ujú, lo general lo que se hace es algún tipo de certificado, hay una factura. ¿Qué sería cuando uno compra una obra, cualquier tipo de obra, en este caso es ujú. una obra artística, mientras sea de para uso personal, es decir, que va a estar en el cuadro de mi casa, en la sala de mi casa, perdón, no existe una limitación a ese derecho de autor. Pero ¿qué pasa si yo utilizo estos cuadros para hacer un museo y Mm. para lucrarme de esto de aquí? Entonces ahí sí hay otro tipo de derecho que es el derecho de la comunicación pública. Entonces, cuando entramos a un tipo de derecho que son derechos que sí se pueden ceder, por ejemplo, la comunicación pública, la reproducción de un cuadro, la transformación, la traducción en ciertas. Entonces, cuando ya entran este tipo de derechos, para esos derechos sí debo de tener una sesión de derechos, ya expresa, pero si es para un consumo personal, es decir, yo compro un libro en una librería, ¿verdad? Y lo quiero leer, así mismo como compro el libro, puedo comprar un cuadro y lo voy a tener para uso personal, no hay problema. Ya, el problema es cuando quiero sacar copias o quiero hacer como les decía, un museo, una biblioteca, cualquier tipo de acto de comercio, ahí sí voy a necesitar un tipo de licencia o de cesión de derecho. Tengo otra pregunta. Tú hablabas de que ustedes hacen auditoría. ¿Qué quiere decir auditoría? ¿Cómo auditas este tema? ¿Y por qué Bueno, alguien tuviera que contratarte para que audites mi negocio? por supuesto, y es algo súper importante que yo digo, todos los negocios realmente tienen propiedad intelectual, desde lo primero y lo más básico, el nombre con el que yo me identifico en el mercado. Después de esto, puede ser que yo dentro de su negocio verifique que ustedes se dedican a la producción sí, de productos químicos, un ejemplo. Entonces, tal vez en esto de aquí puede ser que ustedes tengan fórmulas secretas, entonces existen secretos comerciales, existen diseños de etiquetas, que no es lo mismo que un nombre de una marca. Existe también el diseño del empaque, que es otro tipo de propiedad intelectual. Tal vez puede ser que yo estoy haciendo una presentación especial, un brochure especial, esto también es propiedad intelectual. Puede ser que no solamente tengan un nombre para cada producto, sino también un logotipo. Entonces, cada detalle de estos cuenta, pero va a depender de cuál sea la visión también de este empresario para proteger todos estos detalles, porque sí hay muchas marcas que protegen hasta el color de la tapa de sus productos, ¿ya? Porque son detalles que en el mercado los ayudan a diferenciarse del resto. Es decir, si yo hago por ejemplo, la Coca-Cola tiene un diseño de envase que es completamente diferente a los otros diseños de cola, tiene una etiqueta, tiene, bueno, entre muchas cosas más. Pero a lo que me refiero es que
todos estos diferenciadores, no solo de productos, en cuestión de servicios también, yo me identifico con un nombre, me identifico con un logotipo, me identifico con un lema comercial, tengo diseños de artes que los cuales también me están identificando, tengo videos, tengo muchas cosas que yo debería de registrar para que si en algún momento alguna persona quiere aprovecharse de esto, ¿verdad? Yo tenga cómo defenderme. Y también pueda ser el único en el mercado que tenga este plus de distintividad y de protección. Jamás se me hubiera ocurrido, me parece interesantísimo. Entonces voy, ya que hablaste de las patentes, uno siempre ve en las películas que el señor inventó un colgador de sombreros y eso está como fácil, pero inventó un limpiaparabrisas que funciona diferente o inventó un limpiador de oficinas o de pisos, ya que hablaste de cosas químicas, pero es un académico o un... ¿En este país existe eso? La gente registra sus inventos o a lo mejor no hay inventos. No, sí, en efecto sí hay solicitudes de patentes, hay solicitudes de secretos comerciales también, hay solicitudes de modelos de utilidad, de diseños industriales, que, bueno, son más dedicados, por ejemplo, a la estética de un producto o a la funcionalidad extra que le dé a un producto que ya existe, o a un invento que sea desde cero. Sí existen solicitudes, todos los meses las vemos, de hecho, en gacetas que yo justamente les comentaba, que se publican cada mes, en donde son públicos todos los procesos de marcas, de patentes, de todo, y podemos ver que sí hay muchas solicitudes y protección. Es decir, que en nuestro país sí, pero siempre yo digo eso, ¿no? Es la asesoría, es la visión del dueño del negocio de querer blindarse y de querer darle esta fuerza a su negocio con esta protección. Qué entrevista más interesante. Definitivamente es un tema que nadie domina y que hay que estar informado, entender y protegerse. Me encanta tu palabra, blindado. Hay que blindarse para Así que es. aquello que te cuesta tanto trabajo conseguir, trabajar, producir, crear desde formas de fabricar, desde procesos industriales, que todo quede blindado para que alguien no venga con más fuerza y te copie, o tal vez un ex empleado que se lleva tus secretos. Correcto. Entonces te pregunto, ¿las empresas hacen que sus empleados firmen algún compromiso de secreto antes cuando trabajan? Sí, no solamente con los empleados, puede pasar con socios, puede pasar con familiares, o sea, es un tema que cuando empieza a haber una venta o empieza a generar ingresos económicos, claro, las personas también empiezan a ver cómo se benefician o a veces existe algún problema y ven de qué manera se pueden beneficiar o sacar. Entonces, no solamente con empleados, sino que esta, digamos, prevención para precautelar todo este tipo de futuros problemas, es importante dejarlos claros desde el principio. Firmar contratos de confidencialidad, firmar contratos en el que se establezcan políticas claras. Es decir, si es que yo como socio tuyo en algún momento terminamos la sociedad, ¿quién se queda con la propiedad intelectual? ¿La vendemos? ¿Nos la dividimos? Hay un montón de detalles que a veces en este tema de propiedad intelectual se los deja en el aire. Pero ¿qué es lo principal del negocio? Y ha pasado muchísimo. Nosotros hemos tenido clientes que registran la marca de hecho en conjunto, se ponen los mismos socios como dueños, pero resulta ya no hay más sociedad en unos años y dicen, ¿qué hacemos con esta marca? Entonces, ahí, claro, nosotros de por sí desde un inicio decimos, a ver, esto de aquí hay que, así como se lo registra, también dejarlo claro. ¿Qué ¿Cómo se va a pasa separar? rompe la sociedad? ¿Qué pasa si el empleado se va? Firmar contratos de confidencialidad, firmar contratos en los que se prohíba también el uso de esto de aquí después de salir del trabajo y muchas estrategias legales que sí pueden ser aplicadas en todos los campos. Siempre digo, ya es la última pregunta porque miro el tiempo, pero ¿y quién protege al empleado que entregó todo su talento en esa organización, que creó, que fue su inventiva hacerlo y que se va con las manos vacías porque recibía un sueldo? Claro, ¿quién protege al empleado como tal? No pienso que existe, digamos, una entidad o una
asociación o algo así que diga, bueno, tú hiciste esto y tienes que, más bien, siempre es importante educarse en este tema, es importante también saber qué es lo que se firma cuando uno acepta un trabajo y tener todo esto claro. Existen, bueno, para en temas de derechos de autor, es importante saber esto, ¿no? Que si yo cedo o no cedo mi trabajo, pues cuando tengo regalías, cuando no tengo regalías, y todo esto es por escrito siempre. Ya no hay realmente una entidad que diga, no, bueno, tú tienes que seguir peleando, uno mismo lo tiene que buscar y para eso es importante que uno investigue, que uno lea bien lo que firma antes de entrar a cualquier tipo de institución y de esa forma tener todo claro, que yo sé que si me van a pagar un sueldo, bueno, tengo derecho de aquí hasta aquí y pues lo tanto ya depende de mí si lo acepto o no. O a lo mejor cuando firmo el contrato digo, no, yo no puedo ceder todo mi know-how porque ya traigo un know-how de antes y quiero firmar otro tipo de contrato especial que me permite preservar mi creatividad. ¿Eso se puede? Se puede, sí se puede, por eso es importante los límites, ¿no? Dentro del contrato. Todo se puede siempre que esté por escrito. Fantástico. Cristel, muchas gracias. Qué interesante entrevista. He aprendido y los que escuchan este podcast también. Un abrazo muy fuerte. Muchas gracias también por la invitación. Pasen bien. Hemos llegado al final de esta entrevista con Cristel González, abogada especialista en propiedad intelectual. Me quedo con una lección. Siempre hay que saber lo que se firma. Siempre hay que conocer bien antes de hacerlo, pues en esta entrevista no solo hemos hablado de marcas, de logos, de slogans, de secretos industriales, químicos, empresariales, sino que también hemos hablado de personas creativas, que inventan, crean. Hemos hablado de muchos temas y también de la propiedad académica, de la producción académica y cómo un académico debe relacionarse con la institución académica o universidad en la que escribe o produce a lo largo de su carrera. Nos vemos en una siguiente entrega de Buenas Razones para Conversar. Por favor, no dejen de buscarnos en nuestra página web www.ipank.org o búsquennos en nuestras redes sociales @Cabipank. Ahí se enterarán de todos los podcasts que hacemos en Buenas Razones para Conversar. Un abrazo para ustedes.